¿Cómo estudiaste, Te dije. Y en este caso me junto con Fermín. Yo quería cambiar mi realidad de alguna manera y para eso sabía que tenía que hacer cosas. Soy la persona que me hubiera gustado cruzarme en mi camino cuando estaba perdido. Hacer las cosas con pasión para mí es la nafta para todas las cosas que hago. O sea, la única manera en la que vos puedes llegar a conectar con una verdad es que esa verdad sea tuya, que se sienta acá, visceral. Liderar se aprende liderando. Puedes leer 500 libros de liderazgo de los gurús, vas a aprender en el momento en que estés ahí llevando adelante un equipo. Pues me tocó hacerme adulto un poco más por ordenanza divina, bastante chico. Encontré el corte de cabello un poco de casualidad, me encontró a mí y arranqué, amigo, a mi vieja le copé toda la casa. O sea, tipo, corté en el baño, corté en la cocina, corté en el living. Los trofeos ya están en la vitrina. Voy a entrenar para un desafío más grande. Che, lo que voy a construir va a ser gigante, pero lo único que existe es lo que estoy viviendo ahora. Soy mi artista favorito, que realmente le da valor a la experiencia, es el valor que le da la otra persona. Hay nobleza en saber decir que no sabes. Cuanto más tenga de error la receta, más efectivo va a ser el resultado de éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quería tu mejor versión, un podcast donde junto a invitados, sus historias y experiencias, tratamos de encontrar un camino a qué es lo que haría nuestra mejor versión. Este es un nuevo episodio de un nuevo año. Las cosas fueron cambiando y decidí romper un poquito con los patrones que tenía para hacer el podcast. Y me di cuenta que es un camino también donde yo acorto la brecha que por ahí tengo al conocer distintos temas, juntándome con personas que ya saben de ellos. Y en este caso me junto con Fermín, más conocido por ahí como el Cero. Si tengo que hablar un poco de vos, siento que sos muy multifacético y me gustaría que para alguien que no te conoce, vos puedas dar una intro, arrancando quizás por donde más te resuene en este momento. Bueno, gracias, Dami, primero y principal, por invitarme acá a tu espacio sagrado. Trato siempre de hablar primero desde el ser y no tanto desde la ser, y yo digo que soy la persona que me hubiera gustado cruzarme en mi camino cuando estaba perdido. Desde ahí es donde construyo un poco todo lo demás que tiene que ver con alguien que corta el pelo, alguien que da charlas, alguien que dirige y mentorea proyectos creativos, alguien que, bueno, también tiene su pelo y lidera su equipo, alguien que hace música, alguien que pinta, alguien que diseña ropa, alguien que hace un montón de cosas, la verdad. Pero trato de ser una persona curiosa, una persona que le gusta mucho esto, le gusta mucho compartir. Para mí, poder construir una realidad que te dé tiempo y valor para poder compartir estos momentos que para mí son súper importantes, creo que es lo más importante y es hacia donde apunto también. Hoy, bueno, corrimos antes de todo esto, ya tuvimos como un encuentro y noté un montón de cosas. Em, Siento que quizás no quiero que sea como una entrevista convencional donde armo la estructura y arrancamos por tu historia y todo eso. Si tenés que definir un poco quizás qué es la razón que une todo eso, qué son los valores que unen todas esas aristas que hoy te forman. Pasión, hacer las cosas con pasión para mí es el motor, es la nafta para todas las cosas que hago. La actitud creo que es un gran diferencial. A lo que haga siempre trato de ponerle toda la actitud posible, si no prefiero hacer otra cosa. Y después el cambio, que creo que es lo único constante, tanto en la vida como en mí, por consecuencia. Esos son los tres valores que siento que más llevo conmigo presentes, más allá de las cuestiones que tienen que ver con lo personal, con la familia, con el respeto, con esas cuestiones. Creo que lo que más veo reflejado en todas las cosas que hago son pasión, actitud y cambio. Y ahora, por ahí sí, remontándonos un poco a los inicios, ¿cómo se empieza a formar Fermín? ¿Cómo se empieza a formar el Cero? ¿Dónde está ese punto de ruptura quizás donde apropiás y creás, empezás a crear esta marca, digamos? Bueno, Fermín se empieza a gestar haciendo cálculos en noviembre del año 97 y da a luz un 25 de julio del 98. Creo que todo lo que tiene que ver con el antes a que nosotros lleguemos hacia acá también tiene mucho que ver con nosotros. Así que
hace mucho. Creo que se empezó a gestar Fermín. Creo que tiene mucho que ver también con la información de mis padres, de mis abuelos, tatarabuelos y etcétera. Y, y fue tomando forma y se fue convirtiendo en medida que yo pude ir integrando toda esa información. En cuanto a lo que mi marca conlleva, empecé a trabajar muy chico, a los 14 años prácticamente. Siempre fui súper curioso y fui de hacer un montón de cosas. También eh, el hecho de haberme pasado y criado mucho solo en la calle o etcétera, también me hizo como querer tener mis cosas, querer moverme por mi cuenta. Entonces eso me hizo empezar a moverme dentro de lo comercial, lo económico, la vida adulta desde muy joven. Bueno, después me tocó hacerme adulto por un poco más por ordenanza divina, bastante chico. Y en base a eso empecé a hacer un montón de cosas, a, no sé, desde diseñar y tener una página de diseño gráfico y vender diseño de flyers, remeras, tapas de discos, de todo. Después, qué sé yo, trabajé en una heladería, hice delivery, di clase de computación, estudié el profesor de educación física, trabajé en colonia de vacaciones, compré y vendí todo lo que se te ocurra, ropa, zapatillas, celulares, relojes, oro, no sé, todo lo que se podía revender, todo lo que se podía josear, lo joseé. Y creo que encontré el corte de cabello un poco de casualidad, me encontró a mí hace unos 10 años, más o menos, 10 11 años, que un amigo me pidió si le podía cortar el pelo. Yo ya me hacía una cresta ahí medio solo, a veces le cortaba a alguno y le corté una vez a uno de los pibes ahí del barrio que vivía en otra cuadra de mi casa. Me dejó la máquina, le empecé a cortar seguido, se empezaron a cortar un par más, después me empezó a dar cagazo de bardearla con la máquina de él. Dije, bueno, me compro una máquina. Empecé a cortar, me empezaron a tirar 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos por cortar el pelo, hasta que le empecé a dedicar realmente a cortar el pelo y ahí me hice un Instagram, hará 8 años más o menos, una cosa así, que en ese momento era fermin.barber porque tenía un ataque de inspiración terrible ese día. Y un amigo que hacía música y al que le dije tipo, che, dale, yo te sponsoreo los cortes, así le empezamos a dar un poquito más de entidad a tu carrera musical y etcétera. Sube un primer videoclip de un tema y pone tipo 0800 Barber, dos puntos y mi Instagram, como diciendo tipo, si quieren un barbero, llámenlo a él. Y como, che, está bueno este IKEA, guacho, lo voy a probar. Y lo puse, ¿viste? Yo siempre curtí mucho rap y mucho la onda de, bueno, de tener un AKA, un nombre artístico, etcétera. Y bueno, fue una joda y quedó como las empanadas de choclo. Si por ahí hablas desde el joseo desde muy chico, todo esto yo me acuerdo de haber visto publicaciones donde todo esto de que hacía flyer y todo lo anunciabas por Facebook, Sí. pero las raíces, digamos, en tu casa, ¿qué recordás de que te haya movilizado? ¿Fue más una búsqueda propia de esta inspiración de querer ir a buscar el trabajo o había en casa un ejemplo de decir, eh, esto es como nos manejamos y es lo que tenemos, salimos a buscarnos eso? En mi familia siempre fueron muy laburantes, todos, empezando por mi abuelo, que creo que es como el gran ejemplo dentro de lo que por lo menos para mí de chico era eh, el tipo que se había roto el lomo. Si bien mi abuelo por parte de mi mamá también, un tipo que laburó de zapatero toda su vida y que también se recontra rompió el lomo, no lo tenía tan cercano. El papá de mi papá prácticamente me crió también, de muy chico vivía muy cerca y mis papás trabajaban docentes jornada, mañana, tarde y noche muchas veces, entonces había días que yo capaz recién los veía, me despertaban para llevarme al colegio y los veía recién a las 7 de la tarde nuevamente. Y mi abuelo, que era la persona quizás, tanto con mi abuela con la que más tiempo pasaba, mi abuelo un tipo que se mató trabajando toda su vida, pero toda su vida, al cual le agradezco mucho porque mi presente hoy en día tiene mucho que ver con todo el esfuerzo que hizo él, sacrificando incluso sus gustos, su poder darse una vida mucho mejor en pos de decir, che, yo le quiero dejar algo a los que vienen después de mí. Y eso, y ver a mis papás también siempre trabajar desde muy chico, siempre fue como bueno, tipo, las cosas se ganan realmente con esfuerzo. Lo que sí yo creía también era que se ganaban con mucho sacrificio y pude ir entendiendo con el tiempo que no es necesario sufrir, que no es necesario quejarse, que no es necesario sostener una realidad que no tenés ganas
en pos de ese obtener resultados mediante tu trabajo. Yendo un poco también a por cómo contás la historia y todo lo que hablamos hoy, sé que es una persona que ha revisado su pasado con búsqueda quizás de respuestas y todo. ¿Sentís que un poco tu presente sana el pasado desde dónde hacía tu familia sus actividades? ¿Sentís que viene un poco por ese lado? Recontra. Cuando hacemos trabajo interno, sanamos hacia atrás, sanamos hacia adelante. Y si yo tengo memorias para con vos y me ocupo de sanarlas, no solamente estoy sanando yo, sino también te estoy ayudando a sanar a vos. Entonces, el hecho de hacer un laburo interno y de mirar hacia atrás de manera consciente y agradecida también, no el hecho de decir, ah, bueno, tengo todas estas cicatrices, las cuales tengo que cauterizar, sino saber identificar que en cierto punto todos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos y que si yo voy cada vez más hacia atrás había cada vez menos herramientas. En la medida en que uno puede como integrar esa información y puede ser agradecido con lo que esas personas hicieron en base a lo que sabían, también uno logra perdonarlas y uno logra perdonarse. Y realmente ahí creo que es donde podemos integrar esa información y en donde podemos elegir hacer de manera distinta desde el amor y no tanto desde el eh, hago lo contrario porque considero que lo que ustedes hicieron estuvo mal. Y bueno, justo acá hablaste de las herramientas que por ahí ellos tenían y vos sos 98. 1998. Cosecha dorada como el Duke, no, como el ICA y el Cuti Romero. Amigo, en ese momento no, digamos hoy, incluso ni yo llegué a eso, quizás un poquito sí, pero los más chicos están como enfrentados también a unas redes sociales donde están todos los masivos, hay una muestra de joseo desde más temprana edad naturalizada. En ese momento, ¿qué era lo que vos tenías o sea, qué te decían tus amigos en el colegio, por ejemplo? Vos ya estabas emprendiendo desde los 14 buscándotela, ¿y qué decían los que estaban al lado? ¿O qué hacían ellos? Porque los 14 yo no sé, estaba haciendo otra cosa, no estaba, o sea, sí, desde chico como que me puse a emprender y todo, pero nunca le puse la conciencia, era más como un juego. ¿Vos cómo lo vivías en ese No, lo momento? veía como un juego también. Lo veía como un juego, también me pasaba que me juntaba con gente más grande. Y después para mis amigos, qué sé yo, la verdad, siempre fui bastante un loco, boludo. Eh, no sé, era normal, creo yo. O lo veía como algo, yo lo veía como algo muy normal, no le ponía demasiado peso a todo eso. Era algo como que yo lo hacía con tanta naturalidad que para los demás también era bastante natural. No, nunca le di demasiado peso. Y como te digo, también me juntaba con gente más grande, etcétera. Y siempre fui como súper controversial y vanguardista. En otro momento, quizás no de manera tan consciente, sino si ustedes tiran para allá, yo tiro para allá. Entonces, como que no sé. Y así en el camino, digo, de las personas estas quizás más grandes con las que te juntaban o tus pares, ¿has encontrado algún referente que te haya ido marcando la pauta del trabajo, de empezar a hacer cosas distintas o algo así que por ahí no sea de tu familia? Sí, siempre, sí, re. Enseñándome qué cosas sí, enseñándome qué cosas no. Dándome una mano también, sí, 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 he tenido... Creo que una gran virtud que tengo es haber sabido reconocer siempre a mis maestros en todos los aspectos. Eh, sí, recontra, recontra. Y ahora por ahí, yendo un poco más cronológicamente, en todo esto de tu infancia aparece el deporte y hablamos de quizás lo que te formó como persona. ¿Hasta qué punto, hasta qué edad jugaste al handball? Hasta los 24 si no me equivoco. Sí, 24 años. Vos dejaste, terminaste el colegio, digamos, empezaste a estudiar educación física al Profesor de toque educación física, sí. y en todo ese camino, ¿qué era lo que te llevaba por ahí a decir, bueno, quiero estudiar esto o cuál era la búsqueda? Salir de donde estaba. O sea, no había un objetivo claro, era salir de donde estaba. Yo quería cambiar mi realidad de alguna manera y para eso sabía que tenía que hacer cosas, pero no tenía un objetivo claro. A qué le, por ahí para darle contexto un poco a la gente, a qué le llamás el dónde estaba? A mi realidad, mucho enojo con la vida. Mucho enojo con la vida, sí. Mucho resentimiento. ¿Lo hablabas por ahí con alguien en ese momento o sentías como esa No, soledad, digamos? no. Sentía mucha soledad. ¿Recordás el primer contacto con el
el trabajo hacia entender bien por qué te sentías así, con qué fue o dónde sentiste que podías explayarte. Creo que hubo muchos momentos así que se me vienen a la cabeza de soltar mucha acumulación de angustia barra de enojo. Muchos lugares en donde descargaba, el deporte era en ese momento, te diría que mi primera casa era prácticamente el club. Y era un lugar en donde yo podía ser, sobre todo también porque en un lugar al que había llegado solo. No es que tenía un amigo de otro lado que había arrancado en el club o que mi familia era parte de un club, tipo, fue un club al que yo llegué solo y en el que yo me hacía solo. Ahí no era ni el hijo de nadie, ni el amigo de nadie, ni el primo de nadie, era Fermín. Y eso me permitió un lugar en donde podía canalizar un montón toda esa bronca, toda esa soledad, el sentirme parte de un equipo, el sentirme valioso, el tener algo sobre lo que descargar, lo físico, el mover pesas, el entrenar, el golpearme, un poco de todo, creo que eso siempre me ayudó mucho. Después hubieron muchos momentos también así de violencia o muchos momentos de descarga, el empezar a hacer terapia familiar, ponerle en un momento que si bien yo no entendía un carajo lo que estaba pasando, descargaba muchísimo ahí, descargaba muchísimo. Tampoco sentía que me entendieran en ese espacio, pero sí por lo menos me permitía tener un espacio para llorar y estar triste. Y bueno, así de a poco uno creo que va entendiendo. Hablaste de cómo llegaste a Ferro, bueno, tu club. ¿Cómo es esa llegada? Ahora que decís que por ahí llegaste solo, me interesa conocer un poco más quizás la historia y cómo fue el desarrollo. También hoy hablamos de lo que te aportó como persona el haber jugado en un club. Si querés contar un poco quizás sobre esa etapa. Mira, cuando era chico no me resultaba tan fácil vincularme, como que le tenía bastante miedo a los vínculos. De hecho, muchas veces me ha pasado así de sentirme como mucho el bicho raro y sentirme bulineado. eh, Me costaba entrar a un lugar tipo nuevo, ¿no? Era como que donde ya me conocían sacaba pecho, pero donde me tenía que hacer chiquito un poquito me costaba una barbaridad. Y empecé a ir a Ferro porque iba a la colonia, porque me empezó a llevar mi vieja por una cuestión de que una amiga de ella estaba llevando a los hijos también, y también por una cuestión de rebeldía. También por una cuestión de rebeldía, porque cuando yo tenía 11 años más o menos, que fue cuando empecé a jugar al handball, mis papás se separan de una manera muy, muy caótica, muy trágica, nuevamente con las herramientas que tenían, pero poniéndonos a nosotros en el medio, nosotros sufriendo mucho realmente, sufriendo un montón, atravesando cuestiones que quizás no están tan buenas para chicos de esa edad. Y era una cuestión muy controversial entre mi papá y mi mamá y mi papá no quería un carajo que jugáramos en un club o tipo él quería tener los fines de semana para estar tranquilo, en ciertos aspectos también era bastante eh, posesivo, barra manipulador y creo que también tiene que ver mucho con un acto de rebeldía de mi mamá, el decir, che, yo quiero que haga deporte, yo quiero que se rodee de esto, gracias. Y bueno, un poco contra esa voluntad también de mi hijo fue como, bueno, voy a hacer el esfuerzo que sea necesario para que vos puedas estar en este espacio. Y a partir de ahí empecé a ir a la colonia, me empecé a amigar mucho del club, me empezó a gustar un montón, me empecé a soltar, me empecé a hacer amigos. Y yo siempre fui de ir a fondo. Después me pasaba todo el día en el club, después tipo terminabas como la edad de colonia y podías ser líder de colonia, ponerle en donde eras medio como ahí acompañante terapéutico del profesor con grupos de chicos más chicos. Y en base a eso te regalaban toda la temporada de pileta en el club, entonces me pasaba todo el verano en el club. Y en paralelo empecé a conectar con el handball como deporte y actividad, tanto en el club como en el colegio, y me empezó a gustar y a llamar la atención. Y lo mismo, en otro acto de rebeldía, mi mamá fue como, bueno, te voy a anotar. Y ahí empecé a ir y después empecé a jugar los fines de semana y bueno, se terminó convirtiendo en una actividad a la cual le dediqué mi vida durante mucho tiempo. Y ahora, bueno, llegando un poco quizás al final de Humble, se empieza a chocar con tu mundo ya como barbero, como cortador de cabello profesional. ¿Recordás un poco cómo fueron quizás, así después unimos las historias?
los inicios después del video este donde sube tu amigo, te arroba con tu AKA y Sí, todo, y empieza a crecer 0800. ¿Recordás cómo fue ese proceso? ¿Dónde cortabas? ¿Cómo? sí, 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 re. Eh, Tenía muchos amigos, la verdad. Siempre fui así de tener como muchos grupos y tener muchos amigos. Tenía mis amigos del club, tenía mis amigos del barrio, tenía mis amigos del colegio, tenía mis amigos de la cancha, tenía varios grupos de amigos. Entonces, como que me resultó dentro de todo fácil también el haber empezado en una época en donde, si bien se estaba poniendo de moda, era más sencillo que ahora que hay mucha información, el decir, tipo, che, somos pendejos, tengo una máquina de pelo y la gente se viene a cortar. No había tanto criterio estético, no había tanto nada. Entonces se daba un poquito más fácil en ese momento y arranqué, amigo, a mi vieja le copé toda la casa, o sea, tipo corté en el baño, corté en la cocina, corté en el living, corté en el patio, hasta que me pude armar una habitación y después cortaba en el club, cortaba en el vestuario del club antes de entrenar, terminaba de entrenar a las 11:30 de la noche, bajábamos al vestuario a bañarnos y le cortaba 2 más en el club, terminaba a la 1 de la mañana, nos bañábamos y nos íbamos a comer algo capaz y a dormir. Y en el club era el barber, porque en el club no había otro barbero, no había otra persona que cortara el pelo, era como yo era la primera persona que lo llevaba al contacto de la barbería, entonces en el club siempre fui el barber. No sé, mi grupo de amigos del colegio era Fermín. Y después empezó a pasar que en el ámbito de la barbería empecé a hacer el cero, por ejemplo, o en el ámbito quizás un poco más artístico, pero cortaba en cualquier lugar, a cualquier horario y a cualquier tipo. Así me hice, yendo a donde sea con mis cosas, no renegando en absoluto de nada, ¿no? Ni el espacio, ni la luz, ni las herramientas, ni nada. Con lo que tenía a mano hacía. ¿En qué momento se vuelve tu fuente de ingreso principal? Apenas, digamos, dejas el colegio, ya solo te dedicabas a No, hubo cortar. un año de transición, porque en el año que yo estudio el profesorado de educación física, en el medio compré y vendí mucho. Cuando yo estaba en quinto año, no, cuando yo termino quinto, que arranco el profesor de educación física, en el medio del profesor de educación física me pego un par de viajes a Chile a traer ropa y a traer electrónica y eso para vender acá, porque ya le estaba metiendo a vender, comprar y vender ropa hacía rato y ya me estaba yendo bastante bien. A un par de viajes a Chile, empiezo a traer cosas para acá. Todo esto con 18, 19 años, bastante pibe, la verdad. Y en ese tramo del profesorado, bueno, estuve haciendo más que nada metiéndole a la ropa, haciendo un par de cosas más. Después dejo el profesorado y como seguía creyendo que si no le dedicaba mi tiempo a una actividad de ingresos fijos era un fracaso para mi vieja, empecé a trabajar en un call center y recién después de que estaba terminando ese año, mi entrenador del club me ofrece trabajar en la colonia de vacaciones como profe, en realidad como acompañante de una profe, porque yo cursaba el profesorado, ya lo había dejado en realidad, pero lo había cursado todo ese año. Y era un sueldo que estaba bastante bueno y era enero y febrero y la verdad que me llamaba la atención, tenía ganas de hacerlo, no quería seguir ni un puto día más en el call center, porque era la muerte, si alguno trabajó en un call center me entenderá, no hace falta explicar mucho. Y lo bueno que tiene la colonia de vacaciones es que son 2 meses en donde no gastas un mango, amigo. Porque, o sea, te despertás a las 5:30, 6 de la mañana, viajás en un micro. Yo en ese momento tenía un grupo de chicos de 5 años. Viajás en un micro hasta La Ferrere, que era en ese momento la colonia de vacaciones. Desayunás, almorzás y merendás en la colonia de vacaciones y llegás a tu casa, tipo, muerto. Como si te hubiera pasado un camión de pibitos por encima, sol, agua todo, entonces tipo llegás a tu casa y morís. Bueno, yo en ese momento me bajaba directo en el gimnasio del club, era pretemporada, así que no entrenábamos, pero me bajaba en el gimnasio del club, entrenaba a una horita fuerte y me iba a mi casa y a las 7:30, 8 me dormía. Entonces, durante esos 2 meses junté toda la plata de la colonia, me la pagaron toda junta y en donde me pagaron junta toda la plata de la colonia dije yo me puedo cortar el pelo. Agarré, me compré con eso las máquinas y las herramientas que necesitaba y me puse a cortar el pelo. A todo esto yo, cuando dejé el profesorado, me hice el boludo como 3 meses prácticamente. O sea, tipo, mi mamá pensaba que yo seguía cursando y yo no iba al profesorado, me quedaba en mi casa viendo si metía algún corte de pelo, algún turno, viendo qué carajo hacía. En ese momento sí le dedicaba toda mi energía al cuerpo y a la mente, a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Todo mi tiempo libre era entrenar, entrenaba doble turno todos los días, comía bien, me cocinaba, o sea, lo aprovechaba ese tiempo, la verdad, no es que me la pasaba vagueando en la esquina, igual cuando tenía ganas de hacerlo lo hacía también. Y
en base a eso creo que fue como mucho la construcción del empezar a cortar, ¿no? De tirarme de cabeza en 2018, cuando arranca el 2018, hace ya van a ser 8 años, que arranqué a que mi profesión diaria sea el cortar el cabello. Ese por ahí miedo de comunicar, el miedo, no sé, o la circunstancia que se dio así de no comunicar que habías dejado el profesorado. Iba por esto de lo que representaba para tus viejos que sigas estudiando, ¿no? Sí, 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 lo que representaba para mi mamá, lo que representaba para mi mamá. Mi papá falleció en el 2014, entonces ya a partir de los 15 años éramos mi mamá y yo, y para mí también eso era un peso muy grande en su momento, ¿no? Que como toda esa fe que me depositaba ella, sobre todo porque a mí en el colegio me iba muy bien, tipo me iba muy bien, era bastante vago, la verdad, era bastante molesto, pero me iba muy bien, o sea, sobresalía un montón. La realidad, o sea, a nivel Olimpiadas Matemáticas, nivel talleres de escritura y no sé, y cosas así. Y para mi mamá era imprescindible que yo todo eso lo aproveche en una carrera. Ya de por sí que haga profesorado de educación física en vez de hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver con los números, las matemáticas, lo cuántico, ya no estaba tan bueno y el hecho encima de decir, che, voy a dejar los estudios era heavy. Y cuando se lo comunicaste, ¿cómo fue la charla? ¿Tenés recuerdo de eso? Nada, con mi mamá es como que ya, para esos 3 meses ya era como, la había Lo empezó a entender. ya no había mucho que explicar. Sabes que estás mucho más en casa. Fue como, che, bueno, nada, ya no nos vamos a hacer los boludos más, no, no, no voy a volver a ir, nada, pero nada, ya sabes que no voy a volver a ir, bueno, así. Y bueno, pasa el tema, dejas la carrera, seguís cortando, pero en simultáneo jugás y jugás alto rendimiento, lo cual te lleva quizás a rendir mucho menos también en la barber. Sí. En qué momento fue la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme 100% a esto y tratar de usar el tiempo para capacitaciones o lo que lleva que conlleva el detrás de escena de estar con la máquina cortando físicamente ahí, digamos? Mira, creo que tienen que ver con muchas cosas. Una es que ya el deporte me estaba generando bastante frustración, en cierto aspecto. Porque, bueno, por una u otra cosa, ¿viste? Uno en el deporte, cuando no es un deporte individual y es un deporte de competencia, hay un montón de cosas que vos no controlás. O sea, qué sé yo, no sé, vos jugás al tenis y jugás singles y sos vos y tu entrenador y bueno, dentro de todo, pero cuando jugás un deporte de equipo, cuando las decisiones tienen que ver con un entrenador, dos entrenadores, con una estructura de club, con compañeros, con etcétera, hay un montón de cosas que vos no controlás y que te pueden llegar a generar mucha frustración. Y para mí en ese momento era una frustración muy grande entrenar a un nivel súper exigente y tener muy poco lugar en el equipo. Que me llevó a transformarme mucho también, me llevó a gestionar muy bien el liderazgo porque yo necesitaba canalizar esa energía. Yo necesitaba canalizar toda esa energía y toda esa, sobre todo la frustración que te genera el decir, no sé, porque para el que está ahí compartiendo con vos, te está viendo el esfuerzo diario que vos estás haciendo y de última, al igual que vos dirá, che, qué loco que con tanto esfuerzo no estés obteniendo estos resultados. Pero para el que está por fuera, para el que, no sé, en ese momento es tu compañero de colegio y sabe que vos no te juntás con él porque estás todos los días entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. Ah, entonces el fin de semana sos titular y haces 15 goles. No, ¿sabes que Claro. no juego el fin de semana? ¿Y por qué no jugás? Y no sé por qué no juego, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Y eso te lleva a mucha frustración, te lleva a mucha frustración el no poder controlar todo eso y ya me estaba dando cuenta que me estaba generando mucho cansancio también como sostener tanto esa frustración. Sobre todo sabiendo que la podía llevar a otro lado en donde lo podía canalizar 100% en cosas que siempre iban a ser positivas. Después también empezó a pasar que esto de que me empezaba a llamar la atención cada vez más, el hecho de compartir, el hecho de educarme dentro del rubro de la barbería como tal. Me acuerdo de una vuelta, ya era uno de mis últimos partidos, y yo tenía un entrenador que no me quería demasiado, la verdad, porque bueno, no nos caíamos tan bien mutuamente. O sea, siempre dentro de todo nos respetábamos, pero como que estábamos bastante desalineados en ciertos valores y yo se los hacía saber y él me los hacía saber a mí también. Para mí una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, igual, para él no. Entonces ya había un momento en el que yo ya estaba prácticamente con la decisión de dejarlo. Es más, yo
6 meses antes de dejarlo, un año antes de dejarlo, tomo la decisión de dejar de ir a entrenar como por un mes, de decirle tipo a mis entrenadores, che, necesito un espacio porque la estoy pasando mal, realmente la estoy pasando mal, entonces necesito un espacio para ver qué es lo que quiero. Yo durante toda mi etapa de inferiores nunca había podido salir campeón con mi equipo, teníamos un equipo muy competitivo, siempre nos habíamos quedado en la puerta, siempre nos habíamos quedado en la puerta. Y ese primer semestre de mi último año de inferiores teníamos un muy buen equipo y yo me la pasé muy mal y prácticamente jugando, no, jugando en ese equipo jugaba mucho, porque yo tenía un técnico en inferiores y tenía un técnico en mayores, y el técnico en inferiores me bancaba a full, porque había transcurrido todo mi proceso. Él me había visto desde ser un pendejo insoportable y burro a ser un pendejo respetuoso que se rompía el culo por completo y que dejaba la piel adentro de la cancha. Y que aparte siempre era el que estaba para liderar, era el capitán del equipo, daba la charla, la entrada en calor, estaba en todos los detalles, era el que siempre arengaba a sus compañeros. Entonces, desde ese lado yo cumplía un rol muy importante en ese equipo, pero la otra parte me estaba frustrando un montón porque yo mi objetivo era claro y era jugar en la división mayor. Ese era el motivo por el cual yo me rompía tanto el orto. Y estaba cada vez más lejos, me estaba generando un montón de frustración. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión de decir, che, necesito un espacio. Vuelvo y ese segundo semestre le meto tipo por 3, pego una recarga de pilas, le meto por 3 nuestro equipo de inferiores, le empieza a ir muy, 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 muy bien. Y llegamos a los últimos 3 partidos con chance de salir campeones y terminamos saliendo campeones en el último torneo de inferiores. Entonces yo ahí ya dije, listo, ya está. O sea, tipo, era esto. Cumpliste. Era esto. Claramente quedé recontra remanija y le seguí metiendo un par de años más. Le metí creo que 2, 3 años más hasta que como que la rueda terminaba llegando cada vez de nuevo al mismo lugar, ¿viste? Era como que, bueno, se te empezaba a dar lugar, se te empezaba a escuchar, a respetar un poquito más y otra vez en la misma circunstancia volvías a pasar por lo mismo hasta que ya en un momento dije, che, loco, me acuerdo que esto que te decía ya le había comunicado a mi entrenador que muy probablemente no iba a seguir, mi objetivo era seguir hasta fin de año, pero ya a mitad de año ya medio que no quería más. Y uno de los últimos partidos... eh, no entraba, no entraba, no entraba, no entraba, no entraba, no me ponían, yo estaba tipo masticando, eh, Madera, más o sí, menos. sí, más o menos masticando el banco de suplentes y el partido se estaba poniendo heavy y había un jugador de ellos que no lo podíamos defender y lo agarra el que era mi entrenador de inferiores que estaba casi siempre como ayudante y le dice tipo, che, ponelo a defender un rato. Y entro y lo recago a trompadas mal, porque yo era más que nada defensor y levantamos un partidazo mal y terminamos ganando por 1 en la última. Y me acuerdo que me fui con una sensación tipo de euforia y de alegría total que no quería que se volviera a transformar al fin de semana siguiente en frustración. Y ese día había una capacitación de Facu de la Fuente en Buenos Aires, a la cual yo no podía ir por ese partido, pero les dije, che, tipo, cuando termine el partido, si van a estar tomando algo o lo que sea, caigo. Y me acuerdo que me fui con esa sensación de euforia de ese partido a juntarme con él, con Martín y con un par de los chicos que se habían quedado ahí post capacitación y nos quedamos tomando algo y compartiendo y charlando y todo y fue como, che, amigo, tipo, esto está re piola, no me lo quiero seguir perdiendo. Y al partido siguiente medio que también, lo mismo ahí medio frustración y esas cosas y fue como, che, chicos, tipo, les dije a mis compañeros, al entrenador, a mis amigos, todo, decidí que me voy a retirar. Que es muy difícil tomar esa decisión porque vos pensás que durante 13 años construiste tu identidad en base a yo soy jugador de handball. Y es la prioridad ante todas mis decisiones y es lo que hago todos los días. Entonces, para un chico de 24 años tomar esa decisión de decir dejo de ser lo que era muy difícil. Pero del otro lado sabía que todo lo que me esperaba era gigante. Y así fue. Como que cuando contás la historia siempre por arriba quizás uno se pierde todos esos momentos, pero ese salto es un salto de confianza. Eso de estás muy arraigado, son 13 años de lo que conoces es estar, bueno, lo que hablamos hoy de estar fatigado por el entrenamiento ya se vuelve normal y de la nada te empieza a quedar toda esa energía libre y un montón de cosas libres y tampoco sabes si lo que después va a haber es tan seguro, pero bueno,
qué lindo que los pibes te hayan generado como esa sensación de es por ahí. Y aparte también fue la seguridad de decir, tipo, este es un lugar en el que yo dejo las puertas abiertas, o sea, porque, porque hice todo para poder volver. eh, yo como te digo, al haberse transformado en mi casa ese lugar, yo tipo le di todo también. Yo era durante un tiempo me la pasaba en el club y era tipo, che, tipo, ¿qué hay que hacer? Hay que cargar las nuevas estructuras de la cancha, hay que bajar el tablero, desconectarlo, enchufarlo, hay que llevar, no sé, 30 bolsas a la utilería nueva, hay que hacer la parrilla de la categoría el día siguiente, hay que, tipo, yo estaba en todo, entonces era amigo desde el de la puerta, el utilero, el de la recepción, de absolutamente todo y tenía buena relación con absolutamente todos en el club y tenía una relación de respeto con todo el mundo, entonces yo sabía que como mucho era una decisión reversible, no era que decía, che, bueno, pateo el tablero y me voy a los gritos haciéndome el loco, era como, che, esto va a seguir estando acá. Entonces, si de repente no me encuentro con lo que creía que me iba a encontrar, pero bueno, no volví a entrenar nunca más. Sí, sí seguí yendo al club a ver a mis amigos y eso, e incluso tipo sigo pagando la cuota del club, sigo yendo cuando pinta, me encanta, me sigo juntando con los chicos. Hace 2 semanas fuimos al predio del club, a la pileta, a jugar a la pelota, etcétera, y sigue siendo mi segunda casa. Qué locura, boludo. Qué lindo también todo lo que te habrá llevado de ahí, Sí. que, que lo hablaremos más adelante. Ahora quiero por ahí llegar al... Siento que va a ser una frase que se me viene a la cabeza cuando estamos hablando de todo esto y más viendo quizás toda tu historia es la de Steve Jobs, lo de los puntos se conectan hacia atrás, Sí, porque por ahí todo lo que joseaste todo, hoy le encuentro como esa reversión de sentido a que lo llevas a áreas profesionales, pero arrancó como una búsqueda de ir tocando distintos puntos por josear, digamos. Pero ahora llegando al punto barbería y capacitaciones y todo, bueno, dejaste handball, full tiempo, full energía para dedicarle al proyecto. ¿Cómo es esa abocada? ¿Tenías lugar físico ya? ¿Todavía no lo tenías? ¿Cómo empieza? sí, cortada en un cuartito, cortada en un cuartito. eh, ya hacía como 3 años que cortaba en ese espacio, o sea, antes de dejar el handball. En el momento que yo dejo el handball estaba construyendo mi casa, ya hacía prácticamente un año, casi un año y medio, que fue heavy mal, amigo, pero mal, porque imagínate que era, me levantaba tipo 7 de la mañana, 7:30, iba al gimnasio, volvía, trabajaba hasta que cortaba para almorzar, almorzaba, trabajaba hasta las 7:30 de la tarde, de ahí cortaba, me iba al club, entrenaba hasta las 11, me iba al departamento y rasqueteaba, lijaba o pintaba hasta la 1 de la mañana, ponele, y me iba a dormir de nuevo. Así, de lunes a viernes, y bueno, y los lunes que no trabajaba, le pegaba a full al departamento todo el día. Gracias también a un montón de amigos que me dieron una mano ahí con mi casa, pero así fue como durante un año también, por eso ya en un momento ya era medio insostenible y de mucho fastidio, ¿viste? Y bueno, y ahí seguí cortando, cortando y cortando, pero sobre todo tenía mucho tiempo para dedicarle a las redes, a tener más tiempo para estar tranquila, poder decir, che, no tengo que terminar e irme volando a entrenar, entonces me puedo quedar, no sé, más tiempo con el último corte, puedo sacar fotos, puedo hacer otras cosas. Entonces eso ya me empezó a dar otra proyección en redes sociales, eso ya me empezó a permitirme tener otra energía disponible para otra actividad en la cual la empezaba a hacer mucho mejor también. Y acá ya por ahí con el tema de la exposición y de empezar a compartir tus cortes. ¿Cómo es ese camino de empezar a volverte bueno, digamos, en eso? Porque hoy quizás sos referente para muchos en cuanto a cómo compartir, a la seguridad a la que lo haces. También el profesionalismo, porque hay un trabajo de fondo. Y no solo en eso, también vamos a hablar después de los proyectos, pero hoy cuando hablamos, por ejemplo, del podcast, el nivel de profesionalismo con el cual lo llevas ya habla de un estándar en el cual te parás para todos los proyectos. Me imagino la web cuando lances la base va a ser una puta locura, pero porque en tu cabeza capaz ya está seteado a un nivel donde no puedes naturalizar un trabajo inferior. Pero ¿cómo empieza toda esa construcción del estandarte?
llevándolo al plano tipo Al plano barbería. barbería de empezar a grabar, calculo que las primeras fotos capaz que eran horribles. Sí, totalmente. O sea, te muestro las primeras fotos archivadas en mi Instagram y decís, no, esto no puede ser. Pero hubo un punto en el que a mí siempre me llamó mucho la atención el rubro de la estética, me llamó mucho la atención como la música, la moda. Y en un momento me agarra la locura de decir tipo, che, yo quiero hacer videoclips como lo que hacen los raperos, pero cortando el pelo. Y también tenía un amigo que me estaba manejando mucho con que me quería linkear con un amigo de él que hacía videos. Y me empiezo a juntar con el Rodri y empezamos a hacer mis primeros videos así en donde yo quería tipo salir de la caja, o sea, hacer lo que no estaba haciendo nadie y empezar a hacer videos así como full eh, pilcha exótica y un poco mostrando todo con alta calidad y mucho movimiento y transición y un poco show también en ese momento. Videos que hoy en día parecerían publicidad y lo saltearía rápido. Hoy en día como que lo orgánico rinde mucho más. Y bueno, lo empecé a hacer y me empecé a mover un montón en base a eso, ¿viste? Fue como que fue la manera en la que entré en la industria, onda, pateando la puerta, tipo como diciendo, che, no estoy para joder, como decías recién, el hecho de decir voy a poner estándares altos, porque en ese momento también era invertir, ¿eh? Toda la plata que yo hacía, que me la podía seguir gastando en zapatillas como hacía hasta ese momento o en lo que sea la está invirtiendo en esos videos. En lo que me sobraba iba para invertir en ese contenido. Pero porque para mí era tipo, che, estoy haciendo unas obras que me representan y que están recontra resarpadas. Entonces empezó a ser tipo, che, grabamos un video juntos con otro barbero, así en colaboración. Yo al filmmaker, vos pones el espacio, dale, bueno, listo, pumba. Hacemos un video. Y en ese momento, te digo, hace 5 años, los videos empezaron a tener 30.000 reproducciones en Instagram, 1.300, 1.500, 2.000 likes, que era un montón, era un montón. Y aparte como eran en colabo, con cada uno capaz que empezaban a seguir 30, 40, 50 personas de mi nicho aparte, o también que tenían que ver mucho, muy cercanas a la persona con la cual yo estaba compartiendo el video. Y así empecé con uno, con otro, y ya después era tipo, me hablaba gente capa del rubro diciendo, che, pinta que hagas uno conmigo también, me receba lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando Mar del Plata me abrió sus puertas también. Yo con Facu hablaba mucho por las redes sociales y me decía, venite a Mar del, venite a Mar del, venite a Mar del. Yo tipo, amigo, mirá que yo a todo nada, ¿eh? Me decís que vaya, voy, venite. ¿Cuánto puedo ir? Una semana, voy. Vine una semana para acá, conseguí un filmmaker de acá, que es el pana, Sergi. Y agarré y tipo lo agarré a los chicos y le dije, che, miren, yo voy a estar una semana y quiero grabar un video con vos, uno con vos, uno con vos, uno con vos y uno con vos. ¿Cuándo pueden? Y ahí grabé un video con Facu, uno con Rami, uno con Lauti, uno con Yami y me metí en la comunidad marplatense por completo. Y también empecé a abrir el espectro porque cada vez que hacía un video con un referente me empezaban a seguir otros referentes y así fue como empecé a subir la vara y sin darme cuenta yo también estar llevándome a un lugar de desafío constante, ¿no? Decir, tipo, tengo que estar cortando a la altura de lo que corta esta persona, tengo que estar a la altura de lo estético, de lo visual, del criterio, del desarrollo, lo creativo, de todo, de todo. Hoy lo hablábamos un poco, pero llegando a esto como con la metáfora de abrir la puerta, lograste que te abran las puertas, pero hoy también lográs que te mantengan en su casa. Y eso es la construcción un poquito de la que hablábamos, de seguir entregándoles algo y seguir mejorando con esa autoexigencia que te pones vos para estar al nivel, Sí. digamos. Em, Ahí, ya hablando un poquito más de la parte en la que vos empezás a hacer los videos, algo que me pasa muy loco con vos, siento que tenés una manera de compartirte también tan única que por ahí eso que hacías en su momento, aunque otros lo hicieran, no le quedaba para nada igual. Generaste algo muy único en eso, llevarlo al lado más rapero, digamos, o OG, donde están esos videos más, em, como, digamos, under. Y aunque otros quisieran por ahí replicarlos, nunca, yo por lo menos no vi a nadie que le salga quizás parecido. Pasa que, mira, o sea, el rap siempre tuvo mucho el fronteo también, ¿no? Viste, el fronteo, de las cadenas, del rapero por sobre otro rapero. A mí nunca me gustó mucho, pero yo la realidad de mi onda nunca,
versié con absolutamente nada e incluso hasta podría haber salido a frontear. Amigo, yo curtí rap tipo desde los inicios acá y yo en su momento tenía 14 años y le hacía tapa de disco a los raperos de acá y compartí, curtía con los, o sea, tipo, es muy real ese personaje, ¿me entendés? No es que digo, bueno, me subía a una tendencia a mí en ese momento, el rap me salvó, amigo, tipo, me salvó literalmente porque era el único lugar en donde yo, que estaba muy triste, muy solo y muy enojado con la vida, encontraba en las palabras y el ritmo de otra persona lo que yo estaba sintiendo. Entonces, para mí eso fue vital, onda. Mi vieja, si ve esto, se va a cagar de la risa. Mi vieja, tipo, se sabe un montón de canciones de un montón de raperos, los cuales yo, tipo, le he dicho, no, 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 tipo, tenés que escuchar esto, escúchalo y ponerle play, tipo, mi mamá escuchando los temas ahí de rap ahí conmigo. Y, eso siempre fue muy, muy OG, amigo. O sea, yo real, no es que digo, ah, bueno, me metí en la escena del rap porque empecé a cortarle un par de raperos. No, yo curto rap desde que tengo 10 12 años y escribo canciones y no sé, después de a poco lo fui integrando, ¿no? Empecé a decir, che, esto me genera orgullo. En otro momento quizás era esto más muy raro, sobre todo dentro de mi círculo, también dentro de los círculos donde yo me rodeaba, quizás pero, pero siempre fui muy de curtir esa. Y ahora, bueno, también se representa en el aval que te devuelven por saber de dónde venís. Y ahora por ahí llevándolo un poco más a cómo fue pasando el tiempo con la Barber, de la nada abrís tu lugar, pero previo a eso ya tenías gente trabajando en el cuartito o la No, primera no, vez que tenés gente es con el local. sí, sí, sí. Pongo el espacio ya sabiendo que iba a trabajar con Fran, que, que el DP estamos trabajando, bueno, ya hace 2 años. El espacio cumplió 2 años el mes pasado. Pero ya desde antes ya sabíamos que íbamos a trabajar juntos. ¿Qué pasa? En el 2018 al padre de él lo echan del trabajo y lo indemnizan, no sabía qué carajo hacer, se quería poner un local y en ese momento estaba muy en auge las barberías, a lo cual la única persona que él conocía que cortaba el pelo, que era barbero en ese momento era yo. Yo en ese momento tenía 18 años. A Fran lo había conocido jugando al handball porque él la atajaba en otro club y en un torneo nacional en Bariloche, cuando nosotros teníamos 15 por ahí, nos conocimos con él, con el padre, qué sé yo, y pegamos muy buena onda. Que después era mandarse mensaje por Facebook y cruzarse 1 o 2 veces por año cuando jugábamos en contra. Pero habíamos pegado muy buena onda. En ese momento me habla él y me dice que se quería poner una barbería, que había pensado en mí como para que sea encargado del negocio y que le enseñe a cortar a Fran para que Fran trabaje conmigo. Yo como te digo, viste, eso es lo que me preguntás antes, yo era desde la inconsciencia total, pero yo tenía 18 años y yo le dije tipo, sí, de una, juntémonos a tomar un café. Y nos juntamos a tomar un café en corte empresarios y a charlar cómo iba a ser y qué estética y qué dinámica y qué todo. Y bueno, dale, vamos a darle para adelante, otro café. Bueno, dale, y vamos a empezar a ver locales. Me acuerdo que me pasaba a buscar con la moto el papá de Fran, e íbamos a ver locales y en un momento estábamos a punto de señar uno, teníamos que conseguir garante, no conseguíamos garante, qué sé yo. Justo en ese momento mi abuela se enferma, él consigue otro laburo y ahí quedó. Pero en ese mientras tanto, esto te estoy diciendo hace 8 años más o menos, yo ya le había empezado a enseñar a cortar el pelo a Fran, que venía a verme cortar a mi casa, porque cortaba en el living yo, y le cortaba quizás a alguno de mis amigos y yo lo ayudaba, y también había empezado un curso, y después el padre de él termina consiguiendo ese otro laburo, y Fran al tiempo se pone a trabajar en barbería. Y empieza a trabajar como barbero y a trabajar en barbería, barbería, barbería. Y ya cuando yo arranco el sueño de decir, che, me voy a poner mi espacio, yo ya sabía que era con él y él ya sabía que era conmigo. De hecho, ya al último tiempo él estaba tipo, che, amigo, ¿cuándo? Me quiero ir ya de acá. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Así que desde un principio que abrí ese espacio empecé a trabajar con él y bueno, ahora ya hace como unos 8 o 9 meses que está Fede también ahí trabajando con nosotros. Les mando un shout out. Acá llega un punto muy importante que creo que pasa en las barberías y uno como naturaliza. Hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras de trabajar, pero desde afuera lo que veo es o trabajás en sociedad compartiendo un espacio, pagando mitad y mitad, o trabajás en relación de dependencia para otro, o bueno, te abrís tu espacio propio y estás solo. ¿Cómo es? Me acuerdo que hablamos porque yo iba a ir a Buenos Aires y me dijiste, amigo, me voy a quedar acá y no puedo salir mucho porque empieza un chico nuevo y quiero estar 100% para capacitarlo y estar con él. Eh, Eso también lo curtiste, si bien tenías el liderazgo del club y todo lo que fuiste aprendiendo en Sí. la vida. ¿Cómo?
empezás a tomar ese rol de la nada, porque supongo que es distinto con Fran, pero ¿cómo es ese rol de empezar a gestionar un equipo, por más de que sea una persona, como qué son las cosas que consideras importantes a la hora de llevar esa tarea? A liderar se aprende liderando. Corta. O sea, no puedes leer 500 libros de liderazgo de los gurús más grandes de la historia. Vas a aprender en el momento en que estés ahí llevando adelante un equipo. Y sobre todo tenés que dejar muy de lado el ego de hacer las cosas de la manera en que vos crees correctas o en las que las querés hacer. Porque tenés que mediar un montón entre eso y entre la manera en la que tu equipo funciona. Mucha charla, mucha comunicación clara, mucho escuchar, tipo realmente escuchar a las personas con las cuales estás trabajando, porque a mí me ha pasado un montón de decir, che, vamos a hacer esto, 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 esto y esto, en la que te sentaste a escuchar a tu equipo y te dicen, che, sí, yo te reentiendo, pero yo no funciono bajo esta presión, o yo necesito presión porque no funciono de manera tan distendida, o yo necesito que estas cosas me las digas así, o yo necesito observarte mientras vos lo haces y no que me lo estés diciendo adelante de otra persona que me hace sentir incómodo. O yo en base a esto tengo ciertas inseguridades. Hay un clip que me gusta mucho que es de Paul hablando sobre Scaloni, que dice, es mentira que vos le tenés que hablar a todos los jugadores igual. ¿Cómo le vas a hablar a todos los jugadores igual? Si cada jugador es distinto, si cada jugador cumple un rol distinto dentro de un equipo. Yo creo que eso es lo que lo hizo tan exitoso Scaloni, ¿no? El entender que quizás él no tenía las herramientas para ser un director técnico consagrado, pero que sí podía tener mucha cercanía con los jugadores porque era un director técnico joven y que había sido jugador de la selección argentina y que había incluso hasta compartido plantel con Messi, que en ese momento era uno de los jugadores que le tocaba dirigir, y en base a esa cercanía supo entender cómo funcionan los jugadores y cómo quizás cada uno cumplía un rol y una manera y una cercanía y unas palabras distintas, y en base a eso construyó un equipo muy sano, muy competitivo desde el liderazgo y no tanto desde la exigencia necia, quizás, ¿no? De decir, che, vamos a hacer esto porque yo soy el líder y porque digo que hay que hacer esto. Porque te puede durar un par de meses y después se te bajan del barco. Qué locura, qué locura escuchar. Tremendo, ¿no? Nunca lo había escuchado así, nunca lo había visto así y también se me viene a la cabeza hoy por ahí con la experiencia que tenés y viéndolo tan así, ser líder lleva tiempo. Hoy creo que quizás algo que me doy cuenta es que no todo el mundo puede ser líder porque no se puede dar ese tiempo de esa escucha Mira, quizás. yo creo que todos podemos ser líderes. Claramente algunos tenemos unas cualidades internas un poco más de liderazgo desde muy chicos, pero a ver, a vos te toca liderar tu vida, sí o sí. Sí o sí, o sea, hacerte responsable en algún momento de ser quien paga las cuentas, quien toma las decisiones, quien elige qué carrera, o sea, todos lideramos en cierto punto, todos lideramos, todos delegamos. También el otro día charlaba con Nico, que es un capo que lo conocí hace poco, y me decía, delegar, delegan todo el tiempo, me dice. O sea, vos estás pidiendo delivery y estás delegando la comida, vos estás diciéndole a tu mujer que vaya a buscar a los chicos al colegio porque vos te quedaste haciendo otra cosa y estás delegando el ir a buscar a los chicos, le estás pidiendo a alguien que haga algo por vos y estás delegando. Entonces, liderar, delegar, comunicar, son cosas que quizás las tenemos mucho linkeadas a los CEOs o a los dueños de negocio, pero son cosas que hacemos todo el tiempo. Qué locura, me quedé muy flashado, boludo, con esta parte. Esto va a quedar, obviamente no lo pienso cortar, pero estoy completamente... Yo voy a aprovechar y me voy a Sí, abrir y me voy a tomar tenés que batirlo un un tremendo toque, café. Ok, así. eh, pero no, es tremendo, amigo, es No, tremendo. Hoy espero que lo, no me explote en la cara. yo por los dos lo vería más quizás sobre acá, Ok, pero calculo que no. Gracias, deseado, por el auspicio a este momento. Va a abrir Cold Brew Fermín, yo voy a abrir el latte, que también estaba para un traín. gracias. Che, muy rico. Me re gusta el cold brew. Como para romper un poco el orden, deseado justamente es una marca que te lleva a tener esa energía extra para cumplir esas cosas que querés cumplir. Si hoy tuvieras que hablar del punto deseado para Fermín, ¿cuál crees que sería? Uf, ¿O cuál es? el punto deseado, no. Creo que cerrar los ojos y respirar es como mi momento favorito en el sentido de hago un montón de cosas que pueden estar recopadas, re extraordinarias para la vida humana, para lo que sea, pero si en ese rato que
que te sentás o que estás simplemente parado observando y disfrutando el estar haciendo nada, esa sensación no es satisfactoria, creo que todo lo demás no es nada. Entonces creo que el momento deseado justamente es el de observación, ¿no? El de poder observar en paz una vista, ya sea el balcón, el amanecer o un abuelo paseando con un nieto por la calle o el de un perro corriendo y sacando la lengua o lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Pero estar tranquilo. Sí, poder estar en paz con eso. Ahora sí, volviendo a por ahí lo que estábamos charlando y todo, se abren un montón de aristas desde hoy para hoy. Creo que el barbero ya de por sí tiene un 360 que empieza a cubrir otras cosas, empezar a dar capacitación, mejorar comunicando, pero siento que sos uno de los pioneros un poquito en eso. Y me gustaría un poco entender cómo es ese camino en el que de la nada te empezás a compartir con otros. Vos seguís capacitándote, eso para mí es increíble y es lo más importante, ¿no? Como poder estar de los dos lados. Pero, ¿cómo es eso de empezar ¿Tuviste pánico capaz que al escenario, a lo que sea? ¿Cómo es? Mira, siempre fui bastante atrevido como charlábamos antes y una vez en la que me sentí realmente como alineado con lo que estaba eligiendo, es como que más pánico que tener que arriesgarme a hacerlo y que encima sea algo que no me guste, sabía que no iba a sentir. Porque también no sé, me generaba pánico tener que llamar a alguien para venderle algo y que me recontra reputen y encima me hacía sentir mal. Entonces, en el momento que entendí que quizás lo peor que podía pasar era equivocarme, me entregué bastante a que suceda. Y después fue mucho el tipo, tenía que suceder, o sea, tenía que suceder, no es que lo forcé a que suceda o suceda, digamos. En la medida en la que yo me fui compartiendo por las redes sociales, eso me fue alineando con personas que empezaron a creer que yo les comparta información o a que les comparta simplemente mi manera de vivir, de verlo, de pensar, de ver buenos hábitos reflejados en mí o lo que sea, y empezar a querer absorber esa información. Y otra cosa muy sabia que pude hacer ahí fue el pedir ayuda, el decir tipo, che, me está surgiendo esto, yo sé que vos lo haces, ¿qué puedo hacer para llevarlo adelante? Esto, bueno, ¿y cuáles errores cometiste vos haciendo esto? Y esto y esto. Bueno, listo, de una, vamos a hacerlo. Y entregarme también al equivocarme y entregarme también al que no iba a ser 100% como me dijo la otra persona, sino que también iba a vivir mi experiencia y que quizás cosas que a esa persona le habían gustado a mí no y viceversa. Siempre fue desde vas cambiando lo que vas mostrando en cada capacitación. Hoy, ¿qué es lo que más te sentís alineado al compartir? Digamos, la parte de redes, la parte de cortar, una parte técnica, ¿qué es lo que más te gusta por ahí compartir cuando Mira, das? este año lo estoy encarando desde un lugar lo menos egocéntrico posible, no quiero decir que salir a plantear una dinámica sea egocéntrico, ¿no? Pero creo que ya reuní la cantidad de herramientas necesarias para decir salgo a escuchar. ¿Qué te gustaría que te comparta? Esto. Vamos por esto. Te comparto mi experiencia y te doy herramientas, ¿no? Además de compartirte mi experiencia. Esto otro, bueno, vamos por este lado. Creo que una habilidad muy grande que tengo yo es la de canalizar información de las personas, entonces me resulta muy fácil identificar en qué estado se encuentra la otra persona o cuáles son las cosas que transcurro, que ha transcurrido para poder conectar realmente con qué información sensible debería acercarle y qué no. Entonces, en base a eso, escucho y tomo decisiones mediante las herramientas que tengo yo para acercarle paz, básicamente. Porque capaz que está re encaprichado con que quiere aprender una técnica para cortar cabellos largos o pulir cabellos cortos, y en realidad esa persona lo que necesita es que le den un abrazo y que le digan que todo va a estar bien y que lo próximo que le va a servir para su vida es empezar a leer este libro. Y, y creo que el saber identificar eso es súper importante. Es súper importante y no quiere decir que no hacerlo esté mal, sino que hoy en día yo adopto esa postura porque me considero con las herramientas necesarias para hacerlo y porque lo considero como lo más cercano y digno a lo que yo vivo hoy en día. Que es decir, tipo, tengo un montón de herramientas que las considero súper importantes y que te diría
empecemos por acá porque yo empecé de esta manera y a mí me sirvió, pero creo que es más noble escucharte, la realidad. Después, bueno, cuando son un montón de personas, claramente a uno le toca filtrar, ¿no? Pero el escuchar el entorno también, el tipo, che, ¿cuántos de los que estamos acá nos capacitamos alguna vez? Tantos. Bueno, ¿cuántos de los que estamos acá alguna vez se han capacitado conmigo? Tantos. Bueno, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos conocimiento sobre esto y cuántos tenemos conocimiento sobre esto otro? Bueno, listo. En base a esto, ¿le gustaría que hablemos sobre esto o le gustaría que hablemos sobre el otro? Bueno, ¿damos espacio para preguntas o no damos espacio para preguntas? Yo creo que en esa medida uno quita por completo la tensión también. Uno quita por completo la tensión desde y para uno y desde y para los demás, ¿no? Porque uno se saca la rigidez de saber que tiene que estar siguiendo una estructura en la que te olvidaste una palabra y se te vino la, la biblioteca abajo, y también le saca la atención al otro de sentir que tiene que seguir una línea a rajatabla y que puede levantar la mano en cualquier momento y decir, che, perdón, pero me perdí, no tiene nada que ver, ¿qué opinas sobre esto? Y quizás de esa pregunta se desató la mejor parte de toda la formación, no solamente para esa persona, sino para la mitad de los que están ahí. Entonces darle lugar a esa escucha y ese compartir para mí hoy en día en las capacitaciones y en los formatos es fundamental, porque si la otra persona viene a escucharte a vos es porque ya hay algo de vos que quiere escuchar. Ya, entonces, ¿qué querés escuchar? ¿Qué viniste a buscar? En las redes muchas veces me hablan y me ponen, che amigo, ¿me das un consejo? ¿Un consejo para qué? No, un consejo. Bueno, pero ¿en base a qué? Me abrí mi local hace poco. Bueno, ¿qué consejo querés que te dé sobre tu local? No, y me gustaría saber cómo empezar a ganar clientes. Bueno, pero ¿qué tipo de clientes querés adoptar? Y la gente ya sabe la respuesta, solamente lo quiere escuchar de vos, pero ya sabe la respuesta. O sea, la única manera en la que vos puedes llegar a conectar con una verdad es que esa verdad sea tuya, que se sienta acá visceral. Si no, es como que yo solamente te estoy compartiendo conocimiento, información, que sin la experiencia del sentirla no es absolutamente nada. Entonces vos ya sabés qué es lo que viniste a buscar. Simplemente es cuestión de repreguntarte y de llevarte a un estadio de conciencia o un nivel vibracional que te permita realmente poder conectar en frecuencia con ese sentir. Ayer escuchaba un podcast de una psicóloga y la pregunta que le hacían es si ella entendía el fenómeno donde tu cabeza, que es la misma que te genera el problema, también va a ser la misma que te va a sacar. Y parte mucho de esto. Al final tenemos las respuestas para un montón de cosas, sí necesitamos ayudas externas a veces, pero parte más de la confianza, de la integración de esa información, que del sí de lo que podemos pedirle al otro que nos dé, porque el otro en realidad no nos puede dar nada, porque siempre va a pasar por nuestro filtro, ya sea auditivo, visual, lo que sea, y la integración interna. Em, pero eso es muy loco. Y si hoy, bueno, hoy lo hablamos un poco con el tema del respecto al equipo por ahí, respecto al equipo. eh, Hoy como capacitador quizás también tenés un montón de habilidades de comunicación dentro del equipo, pero ¿cuáles son los valores que hoy, por ejemplo, forman tu estudio? Si crees que son trasladables quizás a otros estudios, pero en principio eso, ¿qué es lo que vos crees que forma tu estudio? Familia, entender que somos una familia, que no siempre la familia tiene que ser puro amor y funcionalidad, ¿no? También porque en las familias hay disfuncionalidades, en la familia hay personas que tienen un vínculo más fuerte que otro, pero sí creo que los une una cuestión de amor y respeto, transformación y comunidad, creo que son los valores más fuertes dentro de lo que es nuestro espacio, porque son cosas que son inquebrantables para todos. No hay una cuestión de rangos dentro de los valores, ¿no? Después está quien toma ciertas decisiones, quien toma otras ciertas decisiones y quienes las avalan. Pero en cuanto a los valores son los mismos para todos y tratamos de que sea un espacio en donde todos se sientan parte, tratamos de que sea un espacio de transformación no solamente en cuanto a la imagen visual y física, sino en cuanto a la representación de la imagen interna de cada uno, el cómo se sienten, el cómo se ve, el transformar quizás malos pensamientos en buenos pensamientos, el transformar quizás en palabras que no están tan buenas en palabras que quizás
resuenan un poquito más con lo que cada uno siente o piensa, el transformar situaciones que muchas veces nos exceden a nosotros y que son completamente mágicas, que suceden pura y exclusivamente por haber creado ese espacio de comunidad, de transformación, de familia. El otro día nos pasó que habían dos clientes que se estaban cortando, uno con Fran y uno con Fede, y uno empieza a contar que tenía a la madre que le habían descubierto un carcinoma, un cáncer hacía muy poco, y en el otro sillón estaba el director de un hospital oncológico y por algo tenían que estar los dos cortándose al mismo tiempo, el cual le dijo tipo, che, pasame tu número, hablame, escribime, y esto fue un sábado, un hospital grosso, encima que Fleni, allá en Buenos Aires, el cual quizás para acceder de manera convencional te cuesta una locura, y esto habrá sido un viernes y el lunes ella estaba empezando el tratamiento ahí. Y que sucedan esas cosas dentro de tu espacio hace que vos digas, fa, loco, esto va mucho más allá de decir tipo corto el pelo, vendo ropa o maquillo o hago lo que sea, ¿no? Tipo, va mucho más allá porque a través del espacio que nosotros creamos las cosas que suceden. Y aparte también, cuando hoy, por ejemplo, justo tiraste el ejemplo de lo que de lo que te puede llegar a pedir alguien en un consejo y hablaste del qué tipo de cliente querés, el crear un lugar donde haya clientes, porque amigo, con vos se cortan raperos, quizás, y de la nada hay un médico de un lugar oncológico y digamos, ese lugar donde todos pueden sentir esa comunión de que no importa cuál es tu profesión o lo que haces, ahí por quien lo crea y el espacio en sí sentís esa comodidad de Y estar. justamente por esta cuestión de los valores tan marcados, ¿no? Porque no tiene que ver con una cuestión de ideales, sino tiene que ver con una cuestión de valores, no tiene que ver con una cuestión de conocimiento, no tiene que ver con una cuestión tiene que ver con una cuestión de respeto, tiene que ver con una cuestión de amor, tiene que ver con una cuestión de la búsqueda de cada uno, de que hay muchos perfiles distintos, hay hombres, hay mujeres, hay grandes, hay chicos, pero todos comulgan en algo que es en ese amor, en ese cariño, en ese respeto, en ese valorar el espacio, valorar el tiempo, valorar las personas que están ahí, no existe la falta de respeto, es un lugar mágico, la verdad. Voy a ser totalmente transparente. Mientras hablábamos y hacíamos justo toda esta parte, a mí se me venía un pensamiento intrusivo de, che, quiero preguntar quizás cosas más técnicas, no llevarlo a algo tan volado, tan espiritual. Y me daba cuenta, mientras ibas respondiendo, de que quizás, obviamente se necesita la parte técnica para un montón de cosas, y vamos a llegar ahí en un momento de la entrevista, todo, pero también el darse cuenta de que la mayoría de las situaciones radican en no irse quizás o abstraerse un poco y entender la raíz de las cosas que unen todo. Como, no sé, quiero un cliente que pague alto, por ejemplo, y el no darte cuenta de que si creas un espacio donde la gente se sienta totalmente cómoda, eso va a llegar. Pero para crear eso tenés que encontrar los valores que unen a las personas que crean ese lugar y todo. Y va desde, qué sé yo, un mural que te pinta alguien dentro del espacio que sabes que lo hace con amor o que le caes bien y que quiere que para vos sea especial. Y que eso después lo va a ver alguien que se está cortando y puede sentir la misma, como la misma energía de ver eso y decir, che, está buenísimo, aunque no curta la misma. Para mí ahí hay hay dos partes muy importantes. Una es el rodearnos de gente tan talentosa como por ejemplo eso de decir, che, tenemos un mural y una obra pintada por los No Me Baño, que son de los grafiteros más zarpados de todo el país y más reconocidos y que tienen unas obras increíbles, o se vienen a cortar raperos que llenan estadios y eso está muy zarpado, pero después creo que lo principal es esto que decías de tipo el amor y el cariño con el que esas personas vienen, porque son mucho más allá de un nombre, son mucho más allá de una profesión o una habilidad, porque también son familia, no es que, ah, no, bueno, ellos entran acá porque tienen un trato especial por las cosas que logran, porque todas las personas que vienen logran cosas importantísimas, porque para nosotros también el hecho de decir, che, tomé el coraje de separarme es un logro muy valioso. El hecho de decir, tipo, che, me hago responsable de lo que me está pasando es un logro muy valioso. El recibirme, el esto no es que, ah, no, bueno,
muchachos, el chico que tiene un show mañana va a recibir un trato especial por sobre ustedes porque tiene 500.000 seguidores en Instagram. En cierto punto a nosotros eso nos resbala. Pero sí tiene esta parte de decir, che, aparte de ser gente muy talentosa, de ser gente con mucho reconocimiento, son gente que valora mucho nuestro intercambio y que le pone mucho amor. Entonces no solamente tenemos una obra hecha por esas personas, tenemos una obra hecha por mucho amor con esas personas. No solamente tenemos una foto que sacó un fotógrafo de ese momento, tenemos una persona que con mucho amor vino a dedicarnos su tiempo y su cariño y eso se ve realmente reflejado en cada cosa. No es lo mismo una foto en donde la persona que la está sacando con poco cariño, la persona que está posando en una foto más y el espacio está ambientado como pensamos que mejor vendía, sino realmente hay mucha emoción y mucho sentimiento puesto en todo eso. Y ese esfuerzo que es muy grande muchas veces para la recompensa que te da cercana, a futuro, construye una imagen que te da un valor trascendental increíble. Entonces lo que nosotros hacemos realmente es una apuesta a futuro constante que nos permite un montón disfrutar el presente, pero que también sabemos que va a trascender a otro nivel, que va a trascender a otro nivel. Y por ahí llevándolo a una pregunta más a Fermín, desde mi curiosidad y creo que le puede servir a muchos, ¿cómo lidias con el accionar, con el estándar, por ahí la intención que le pones en el ahora, con la fe de lo que puede llegar a ser en el futuro? Tipo en un lugar donde podemos ver todo y querer todo ya, algo que hablamos un poquito hoy, ¿cómo te mantenés calmado ante la situación? ¿Qué te da paz a vos personalmente? Creo que alguna vez me pasó de decir, me arrepiento de no haber aprovechado esta situación, esta circunstancia o esta persona, la cual ya no está más en mi vida de la manera en la que estaba, de la manera en la que me hubiera gustado, y no me pienso permitir volver a pasar por esa circunstancia, de no estar aprovechando lo que tengo delante mío. Y eso me lleva constantemente a decir, che, lo que voy a construir va a ser gigante, pero lo único que existe es lo que estoy viviendo ahora. Y si no me puedo regalar disfrutar lo que estoy viviendo ahora, no me voy a poder disfrutar ni lo que estoy viviendo ahora, ni a lo que estoy apuntando en el momento que llegue, porque en el momento que llegue va a ser ahora, no existe, sino... Entonces, si yo no me puedo regalar el estar disfrutando uno, por más que sepa que mañana voy a tener tres, no voy a disfrutar ni tres, ni cinco, ni 10, ni 15, ni 20. Porque como que se va a mover siempre al norte a lo que está allá, y lo que está allá siempre va a ser algo distinto. Y está bueno el hecho de decir, che, el tipo, la brújula apunta a un lugar recontra resarpado, pero si no me puedo mirar los pies en este momento, porque tengo la vista allá, en ningún momento voy a poder realmente disfrutar el lugar en el que estoy parado. Hoy otra de las cosas que noto que construyen bueno, a Fermín, y lo hablamos bastante, es el tema de los hábitos. Me contaste que quedó un poco quizás por el deporte y todo eso, pero hoy integras un montón de otras cosas después de haber hecho un montón de terapias, de haber adquirido un montón de experiencia. em, ¿Qué tan importantes crees que son y cuáles son los que para vos son esenciales? A ver, los hábitos son parte de todos, o sea, todos tenemos hábitos de todo tipo, pero todos tenemos un montón de hábitos. Los hábitos son simplemente cosas que se repiten en el día a día. Iba a decir por suerte, pero creo que por designio divino, los, los más importantes los hacemos todos de manera, o sea, son indispensables, que son respirar, que son dormir, que son comer, tomar agua, moverse. Yo creo que siempre hay que ir de lo más básico a lo más profundo. Es decir, si no disfrutás una ducha, una cama, un plato de comida, un abrazo, un lo que sea, te podés someter a los hábitos más exigentes del mundo que no vas a disfrutar un carajo. No vas a disfrutar ni leer, ni vas a disfrutar ni estudiar, ni vas a disfrutar ni un deporte, ni vas a disfrutar nada. Entonces, yo arrancaría principalmente por ahí, por habitar de manera presente. Si queremos tomar como un hábito el mindfulness, el estado de observación y de presencia lo más posible en cada una de las cosas que estamos haciendo, sin juzgar,
aceptándolo, saber reconocernos cuando estamos usando un montón el celular, saber reconocernos cuando estamos teniendo ansiedad, cuando estamos comiendo por culpa o por angustia, cuando estamos compartiendo con alguien y no le estamos prestando atención, o cuando realmente estamos pasados de rosca, no sé, creo que el hecho de poder observar esas cosas son súper importantes. Después si queremos ir ya a un nivel de conciencia un poco más superior y cualquier hábito que te permite a canalizar tu energía creativa para mí es fundamental. Puede ser la lectura, puede ser la escritura, puede ser el dibujo, puede ser el baile, puede ser algo que inventaste vos. Pero permitirte esos espacios y no oponerle demasiada resistencia. Y permitir que fluyan en el momento que tienen que fluir. Yo creo que un gran valor que tengo es que creé una vida que me permite canalizar de la manera en la que tengo ganas de canalizar sin ponerle resistencia ni opresión. Es decir, tengo ganas de estar en una ciudad a 500 kilómetros de la mía un domingo al mediodía en ayuno grabando un podcast y no pensando en tengo que comer, tengo que viajar, tengo que facturar, tengo que esto, tengo que lo otro, me da la libertad de poder canalizar de manera genuina y de que si mañana tengo ganas de hacer otra cosa, otra cosa. Y que si pasado tengo ganas de volverme, me vuelvo. Pero bueno, fueron muchos años de trabajo de crear esta realidad en base a lo que yo quería para mí, no en base a, que después, a ver, construí y destruí 500 millones de veces, porque no es que desde que nací que sabía lo que quería. O sea, sí, pero me tuve que acordar. Por eso tuve que equivocarme. Pero creo que va un montón por ahí la cuestión de los hábitos, porque es cuestión de integrar lo que a uno realmente le hace bien y lo que a uno disfruta. O sea, quizás para una persona el, no sé, el dibujar es la cosa que más disfruta en su vida y está bueno que te permitas poder dibujar todo lo que quieras. A mí me gusta, pero también me gustan otras cosas, entonces me permito los espacios para poder tener y sostener esos hábitos. Después, ¿cuál es el hábito en particular? Yo creo que va fluctuando. Hoy en día es correr. En la semana, el mes anterior era ir al gimnasio. El mes que viene no sé. Boludo, viste que hoy lo hablamos, pero creo que como para cerrarlo esa parte con el tema de la resistencia quizás, que era lo más importante, el no poner, aprender a no poner resistencia a eso que ya sabemos que nos hace bien, al hábito que nos hace Sí, bien, y perder esto de quizás la comparativa de que tendría que ser este hábito, dejar que el camino sea cual sea, que no sé, si querés tener un buen físico y aquel corre y vos querés hacer kick, podés pelear y el otro coso y ambos van a llegar, pero que vos te permitas sin la comparativa de cómo debería ser, fluir en tu hábito. Pero... no, amigo, me va volviendo también, me va poniendo como muy feliz el hecho de, después de hoy que quizás tiramos tantos temas al aire mientras corríamos y todo eso, el poder ir encapsulándolos en pequeñas partes. Em, sigo, sigo ahondando por ahí en todas las áreas que van componiendo a Fermín. Una parte es la música y después ya tocamos lo que es tapas, pero quiero saber, si bien hoy contaste un poquito de lo que te genera a vos el escuchar a otros, ¿qué te genera también expresarte vos a través de eso? mira, iba a decir que quizás es un tanto egocéntrico, pero no tiene que ver mucho con el amor propio. Soy mi artista favorito. Haciendo todo, o sea, vistiéndome, me visto como más me gusta, corto el pelo como más me gusta y hago la música que más me representa porque tiene que ver con mi sentir y tiene que ver con mis experiencias. Entonces, de ahí mucho también la pasión y la actitud de la que hablábamos antes. Me encanta hacer música, me encanta escribir, me encanta la poesía como tal. En los ritmos todavía me estoy descubriendo, como también estoy experimentando el compartir con distintos productores, con distintos artistas. Estoy haciendo mucha música, este año pienso darle mucha bola a la música, voy a tener unos 8 o 9 temas ahí cocinados, como para este año quizás salir con un disco, un EP o alguna cosa así, como súper variado también. Y me encanta, amigo, me encanta, me encanta. Me encanta hacer música, me encanta sumergirme también en un área en el que quizás todavía siento que tengo muchísimo por explorar, muchísimo por descubrirme, muchísimo por aprender.
Me encanta, la verdad que me encanta. Siempre tuve como muy intrínseca la música, mi viejo tocaba la guitarra como un condenado, un fenómeno total. Estudié 5 años de batería cuando era chico también. Siempre fui de curtir mucha música y mucha cultura argentina, sobre todo de joven, de escuchar mucho folclore, escuchar mucho rock, escuchar mucho samba, chacarera, escuchar mucho, no sé, a León Gieco, a Lito Nevia, a Charly García, a Papo, a Fito, a, no sé, a Mercedes Sosa, al dúo Coplanacu, Larralde. Entonces siempre curtí mucho música, escuchar mucho tango de chico en mi familia paterna. Era una vez por mes, era reunión de primos, tíos, en la casa de mi abuelo, muy generalmente, y era juntarse a que los tíos, a que mi viejo y a que mis tíos toquen la guitarra, canten tango, y nosotros si podíamos ahí, estábamos tocando el bombo, no sé, o alguna cosa así. Entonces como que la música siempre fue muy parte de mí desde muy chico. Se me vienen dos cosas a la cabeza. Una, cuando dijiste esto de lo que te genera el ser inexperto, se me viene a la cabeza el primer episodio de Tapas, donde decís que la razón por la cual querías animarte a hacerlo era lo que te gusta vivir y experimentar esta sensación de agarrar algo en lo que no sabes nada y tener esa aspiración de volverte bueno en pos de... eh, ¿Cómo estudiaste, te dije. Y la verdad es que como te dije, bro, a mí me pasa de que genuinamente no entrevisto a... No me interesa nunca el detrás, los seguidores o lo que sea, sino de que de verdad hay cosas que quiero entender y que quiero saber porque a mí sos muy multifacético y me parece... Admiro mucho la cualidad en la cual creaste una vida donde vos me decías esto de... Puedo ir tocando los puntos que quiero, pero hoy querés grabar algo porque querés comunicar algo, tenés tu podcast, tenés también la música. Querés hacerle algo quizás a otra persona y puede ser una pilcha. Mío, la pilcha que llevas, por ejemplo, puesta, me vuelve loco y digo, qué locura que eso se lo puedes dar a otra persona. Entonces como que creaste canales de expresión que te permiten... ¿Puedo hacer un inciso? Sí, ¿Me puedo mover de plano? sí. Te traje un regalo. No, lo voy a buscar. No, Porque bueno, estaba esperando el momento que sea no, tremendo. para dártelo, y es una reme ahí que Hermano, aparte acabo de decirte, pintada a mano. Y bueno, estaba esperando el momento. che, tremendo, amigo. No, bueno, voy a hacer el cambio ahora. Eh, Mira que tenés el micro, ahí va. Aprovechamos, damos carisma, damos info, damos físico, damos, no, gracias, hermano. por Posta, favor, amigo. gracias. Un placer. Pinta, hecha para vos. Qué locura, de verdad, boludo. Gracias, lo valoro un montón. El tiempo también de ahora, todo. Y sí, estudié bastante porque de verdad que aparte que es algo que venimos como charlando hace tiempo. Y agradezco mucho, las redes pueden, para el que no las va a usar, pueden tener un montón de quizás de cosas negativas o lo que sea, pero a mí agradezco que me permiten cosas como, ¿para dónde? La... Ahí la... Uy, casi. A mí me permitieron conocer este año personas increíbles y a vos te sigo hace bastante. Y, y no sé, boludo, tanto los pibes, Rami, que siempre me habló de vos, o Facu, o Lauti, y de la nada recibir tanta buena información y poder comprobar aparte en horas, boludo, salimos a correr y de la nada tuviste acciones como frenar para que esperar a que estemos todos juntos o lo que sea, o querer regalarnos un momento de sentarnos ahí en la subida no me sale ahora Sí, Córdoba y la costa. exacto, para admirar un poquito el paisaje y todo. Son cosas que van marcando un poco la pauta de quién sos y eso me pone muy contento de comprobar que todo eso. Así que nada, gracias. em, y bueno, esto de lo que te preguntaba era, porque se me venía a la cabeza ese momento donde vos decís esto de la búsqueda constante de experiencias, de lugares donde al experimentarlos tengas que volverte bueno, porque no tenés ni idea de cómo se hace. Eh, la música también te lleva un poco a eso. Hoy con el tema de quizás de los ritmos o los sonidos, está full rap, digamos. ¿Has probado No, otras? estuve haciendo un poquito de todo. Estoy haciendo un poquito de todo.
Para mí siempre es muy importante en el intercambio artístico saber seleccionar a las personas. Después todo lo demás sucede. Bien, entonces, por ejemplo, no sé, yo en cuanto a este podcast no tenía la más mínima idea de cómo iba a ser la dinámica, pero sí sabía que el que lo iba a llevar a cabo ibas a ser vos. Entonces fue como, bueno, listo, confío 100% en lo que va a hacer Dami. Me pasa lo mismo a la hora de decir, no sé, che, me voy a tatuar. Amigo, tengo esta idea. Confío en vos, en tu criterio y en tu cariño que tenés hacia mí por lo que vas a hacer. Me voy a cortar el pelo y hago exactamente lo mismo. Voy al estudio y yo le digo siempre lo mismo a los productores. Yo lo que tengo es actitud y mensaje. Con lo demás me vas a tener que ayudar porque estoy aprendiendo. Entonces, sé que realmente llevo muy buena predisposición, llevo mucha actitud y llevo un mensaje que es lo único que no negocio. Después lo demás vamos a descubrirnos. Entonces estuve haciendo un poquito de todo, estuve haciendo algunas cosas más tipo más baladas, medio, no sé, medio R&B, estuve haciendo algo un poquito más rap, estuve haciendo algo más tipo Detroit, más medio trap, medio hasta reggaetón también. Tengo ganas de hacer algo más tango también por mis raíces y porque me gusta mucho así tipo el arrabal, el barrio, el lunfardo. Así que no, hay de todo, la verdad, hay de todo. Y en todo lo que vamos hablando también noto esto de que de verdad no importa el canal. Una vez que tenés los valores claros, ya el canal después puede ser el que sea. Ahora sí, y justo que hablamos de eso, quisiera llegar a tapas, que es como una de las últimas partes que como que engloba a Fermín en la parte visual, digamos, después hay un Sí. montón de trasfondo, pero tenés un podcast donde entrevistas un montón de personas, también haces podcast donde hablan ustedes dos solos, pero bueno, quiero que me cuentes un poco de esa idea. Para mí que también hoy cuando me contaste lo que era la logística, el tema de las cosas, el viajar, sé que les queda 40 minutos más o menos de donde están ustedes. Sí, sí, como una media hora, 40. ¿De dónde nace? O sea, yo ya lo sé porque ya los consumo, pero ¿de dónde nace el querer hacer un podcast? Bueno, primero le voy a mandar un shout a mi amigo Chris, con quien compartimos Un abrazo, Cris. el hermoso producto final que es Tapas. Él me motivó mucho a hacerlo. Yo es como que sabía que en algún momento iba a suceder porque me pasa esto de que me encanta la charla, me encanta el intercambio, me encanta aprender, me encanta que me pregunten cosas también porque soy de Leo. Y, él me motivó en su momento, nos conocimos así como muy repentino, muy de golpe, ¿viste? Cuando no tenés que indagar mucho más, cuando ya sabés que va por ahí, ¿viste? No, lo escuché dar una charla, una vuelta en una capacitación a la que fui y dije, este chaval es un capo. Y terminó la charla y me acerqué a él, charlamos un toque y pintó, se hizo tarde y pintó la de poner un beat y ponerse a rapear. Y yo me puse a rapear y el chabón se quedó así tipo, no, este chabón es un capo, me volvió a despertar las ganas de rapear. Y se terminó subiendo al beat y no sé, rompimos un rato los huevos y fue como, che, amigo, creo que tenemos un montón para compartir nosotros. Y ahí, a partir de ahí empezamos a seguirnos y a compartir. Ya nos seguíamos desde antes, pero ni bola, ¿viste? Y a partir de ahí empezamos a compartir y en un momento él me dijo, che, amigo, tengo esta idea y este proyecto y creo que resta para que lo hagamos. Y también creo que la relación con Chris me enseñó mucho a empezar a poner mis planes también en manos de otro, porque hasta ahí me pasaba mucho de que yo siempre lideraba en quizás equipos en donde tenía un poquito más de nivel o de conciencia sobre lo que se estaba haciendo que el resto de las personas que formaban parte del equipo. Y en este caso, él al principio me impulsó un montón, yo no la activaba, después la impulsaba yo, después yo traía ideas, después las traía él, yo planteaba un invitado, él planteaba un invitado. Entonces, esto de empezar a llevar adelante un proyecto en donde dos personas invertimos, en donde dos personas cultivamos, dos personas cosechamos, en donde se busca un punto en común entre uno y otro, en donde creo que nos vino a enseñar mucho a ambos y creo que ambos lo disfrutamos muchísimo, muchísimo también. Y, y parte mucho por eso, por un impulso de Chris de decir, che, tipo, vamos a hacer esto, porque los dos estamos muy comprometidos con nuestro propósito y nuestro propósito más grande es el de despertar conciencia a nivel general y el poder obtener un canal en el cual la información puede llegar gratuita a cualquier parte del mundo para cualquier persona la cual le preste el oído, el tiempo y la atención, para nosotros es increíble. Y que pueda haber una, dos, tres, cinco, 100 o 10.000 personas que digan, che, la verdad, escuchar esto
no me cambió la vida, pero me cambió la perspectiva que tenía sobre la vida hace 1 hora y media, para nosotros ya es suficiente. Qué increíble. Y como frutilla del postre, culminó en tu primer evento de este año propio, digo, Sí, sí, gestionaste todo. es la segunda vez que lo hago este año, pero sí es verdad que cambió mucho el evento, entonces medio que esta segunda edición fue casi como una primera. Pero Eh, sí, ¿Lo sentís por el tema invitados quizás en cuanto al contenido que compartían? O por qué como esa reinauguración, digamos? ¿Qué cambió el formato? no, cambió bastante el formato. Yo el primer año que hice el evento por una cuestión de miedo, por una cuestión de miedo, lo seguí manteniendo muy linkeado a la barbería barra peluquería, porque sabía que iba a ser muy difícil que el resto de los artistas emprendedores puedan llegar a entender el valor de la inversión que requería hacer un evento de ese índole, y si el público de la barbería ya primero tenía otro nivel de inversión en base a lo que eran las formaciones de barbería y de peluquería, y ya tenía otra confianza para con el valor de mi palabra y de mi persona, y mi compromiso con lo educativo y mi compromiso con la producción. Entonces creo que al haberlo ejecutado mucho desde la carencia tuvo sí o sí que tener que ver para mí con la barbería y con la peluquería. Pero en el momento en que entendí que realmente el propósito de ese evento era otro y que salía por completo desde ese lugar, este año lo encaré pura y exclusiva, o este año pasado, lo encaré pura y exclusivamente desde ese lugar mucho más integral. Y bueno, lo pudimos llevar adelante, la verdad, de manera muy exitosa. Para los que no saben, es Avivarte el evento. Es para cualquiera, no solamente Total. para barberos. Y eso fue lo lindo, pero quiero saber cómo es el desafío. Si bien siento que quizás los barberos después llegan a hacer sus capacitaciones y todo esto, olvidándonos de la barbería, creaste un evento donde hiciste que vaya gente de cualquier otro rubro, Sí. donde quizás iban a aprender un montón de cosas y vos traías exponentes de la concha de la lora. Entonces, también algo que quiero que cuentes es cómo es el proceso de empezar a encarar esa versión nueva tuya, de animarte, de romper eso y de gestionar un evento, porque al final o sea, estar sentado en la silla, en la parte en la que estás por ahí dando la charla, o estar sentado viendo la charla, es el producto final. Pero para que vos estés cómodo en la silla, para que el otro esté hablando, para que haya un micrófono y todo, hay un trabajo enorme de fondo. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Bien, primero y principal, equipo. Primero y principal, equipo. Desarrollar un equipo para que todo funcione. No solamente para que funcione el evento como tal, sino para que siga funcionando tu estructura mientras vos le estás dedicando energía al evento. Entonces, equipo para tu salón, equipo para el evento en particular, equipo de contención emocional, ya sea familia, ya sea... Entonces, todos esos pilares son muy importantes realmente para que vos te pueda dar la energía, la motivación y las ganas para poder canalizarlo en ese evento como tal. Y después yo creo que la claridad te va dando el hacer. O sea, si no hubiera habido una primera edición que quizás no te deja tan conforme, no hubiera habido una segunda edición mucho mejor, que a su vez va a ser mucho peor que la tercera. Y creo que hay algo que es fundamental, que es que en el momento que vos empezás a cranear eso por primera vez, crees que va a ser el evento más canónico de tu vida y el día más importante de tu vida. Sí lo va a ser hasta ese día. Porque termina y ya no hay más nada. Y tenés que pensar en el próximo. Pero no desde el lugar de decir, che, no, perdí lo que más anhelaba y tengo que empezar a construir algo más grande porque si no tengo un vacío interno, sino por una cuestión de decir, che, los trofeos ya están en la vitrina, voy a entrenar para un desafío más grande, porque esto ya está. O me voy a quedar en mi cama así acariciando la foto diciendo, oh, qué glorioso. O sea, yo cuando pienso llevándolo bien a lo banal, como decía antes, yo no quiero ser un tachero, ¿me entendés? Que digo, no, pibe, yo en tus tiempos una vez pude hacer esto, Claro. pero después no sé qué pasó, no me volvieron a llamar, no se me dio más, este país que no te permite, no, yo quiero salir a buscarla, ¿me entendés? Entonces creo que eso tiene mucho que ver también y el saber reconocer los errores, porque siempre el pedir feedback constante al equipo tuyo, el saber decir, bueno, listo, terminó el evento. Si vamos a lo emocional, sensaciones fantásticas. Ahora, vamos a lo técnico, vamos a lo exclusivamente humano. ¿Qué salió mal? Esto. ¿Qué salió bien? Esto. ¿Qué cosas se pueden mejorar de todo esto? Un montón. Bueno,
de cara a la próxima, vamos a hacerlo mejor. Pero hay algo que no se negocia nunca, que es dejar de disfrutarlo. Entonces, ese para mí siempre es el termómetro. Y la primera edición, hubieron muchas veces en las que dije, la concha de la lora, ¿por qué carajo me puse a hacer esto? ¿Quién me mandó? Pero porque, bueno, al no estar tan alineado conmigo también me generaba mucha más resistencia. Ahora, la segunda edición tuvo mucho esfuerzo, pero tuvo muy poco sacrificio. Porque en el momento nunca dejé de ser yo, porque faltaba un día para el evento y yo estaba tirado en el parque leyendo, compartiendo con mis amigos. Entonces, creo que el disfrute tiene que ser siempre una de las 3 o 4 patas fundamentales de todo lo que hagamos. Qué increíble. Me- Pasamos por todos los lados y entre todo esto hay una construcción de Fermín que va adquiriendo toda esta data, todas estas habilidades, toda esta autocrítica, autoconfianza y también la autopercepción, que es quizás distinta del ego, el ego bueno empieza a adquirir como para soltarse con confianza y también con saber lo que vale. Hoy cuando salió la carta, cuando abrimos el horóscopo y salió esta carta que hablaba un poco de ponerse el precio, hoy si hicimos un horóscopo a la mañana antes de salir a correr, El oráculo. el oráculo, perdón, De los oráculo, dragones. un oráculo de dragones, salió una carta y una de las cartas hablaba sobre la, como el empezar a percibirse como un producto de alto valor, por así decirlo, digamos. ¿Cómo se llamaba el dragón? De Era, bastos, el dragón de bastos. ¿dónde sentís que está el punto de inflexión donde pudiste empezar o crees que es un trabajo constante quizás, de volver a percibirte con un valor cada vez más alto? ¿O sentís que hubo una ruptura donde dijiste, soy Fermín y valgo tanto? Y desde acá para adelante. No, creo que es un trabajo diario. Creo que es un trabajo diario. Sí, hay muchas rupturas. Para mí es muy real que te van a tratar tan bien como te trates y te van a tratar tan mal como te trates. O sea, si vos estás acostumbrado a tratarte mal, la gente se acostumbra a tratarte mal. Y si estás acostumbrado a tratarte increíble, probablemente no toleres de otra persona que no te traten increíble. Entonces, nuestros vínculos siempre son reflejo de cómo nos tratamos y cómo nos valoramos nosotros. Y tiene mucho que ver con esto que decías vos antes del qué lujo que estés acá, más allá de los seguidores, más allá de todo. Para mí también, tipo, todas esas etiquetas no sirven de nada. Para mí, lo que realmente le da valor a la experiencia es el valor que le da la otra persona a la experiencia. Porque que vos me hayas dicho ya hace rato, che, quiero que lo hagamos, quiero que lo hagamos, quiero. Ya en un punto se transformó en yo, tipo, che, amigo, mirá que voy a ir para allá, vamos a hacerlo, decime cuándo y lo hacemos. Y creo que eso habla mucho del valor que le das vos, y eso para mí hace que este encuentro sea súper valioso y sea súper importante. Y me da a mí también el compromiso de decir, che, tipo, no solamente voy acá, sino que la voy a romper, sino que voy a ser súper amoroso con la circunstancia, con el espacio y lo más consciente posible. Y creo que eso habla también mucho del valor que se da uno a uno mismo de manera constante y de manera diaria, porque por más que no nos demos cuenta, lo estamos haciendo de manera habitual en todos nuestros vínculos. Un montón de veces me dicen, no, amigo, pero vos estás de acá para allá y tenés una agenda tal cosa, entonces ni te invité. Más vale que no voy a ir si ni me invitaste. Ahora, si vos me decís, amigo, sabes que estoy organizando algo y para mí tu presencia es muy importante y es tal día, a tal hora, en tal lugar. Voy. Así de corta, pero voy. O sea, no hay más que. Hay un espacio, un lugar y una situación creada por una persona para la cual es muy importante que yo esté ahí. Yo voy a ir ahí porque ahí me estoy dando valor, porque hay cierta cantidad de personas que valoran mucho mi presencia en ese lugar, que quieren que yo esté ahí. Entonces, esa es una manera de valorarnos, no solamente el decir, ah, yo soy caro, sino de ponernos en esas situaciones o en esos lugares en donde realmente nuestra presencia es importante. Yo lo llevo muchas veces en las capacitaciones a un caso muy
tonto que es el de una botella de agua. Una botella de agua que en un supermercado vale 500, que en un kiosco vale 1000, que en la cancha de fútbol vale 2500, que en un recital vale 5000 y que en una fiesta electrónica a las 5 de la mañana vale 10.000 pesos. Es la misma botella de agua. Lo importante es lo que la gente la valora en ese espacio, una botella de agua. Porque si yo te la vendo en el desierto y hace 3 semanas que no tomas agua y tenés 200 lucas en el home banking y agarraste señal porque tenés un router de Starlink, me las vas a transferir por esa botella de agua. Entonces, tiene que ver con el valor que le da a cada uno y en los lugares y en los espacios que se pone uno diariamente. Entonces, no va tanto por decir, ah, no, yo soy caro porque digo que soy caro, porque me he visto caro y porque me muestro caro. Yo soy valioso porque voy a lugares en donde se me da valor. Cuando arranqué el podcast, mi idea era a través del recorrido de la persona y de ir contando su historia que se dé cuenta de lo valioso que es, y que se mire con los mismos ojos que por ahí tenía la capacidad de mirarlo yo a través de lo poco que podía llegar a conocer por redes o por algo que me habían contado. Em, me pone muy contento cuando viene alguien que ya tiene esa percepción de sí mismo y que el podcast potencia un poco eso quizás, pero a mí lo que contás o la manera en la que lo haces me parece fascinante. Si tenemos que ir cerrando por ahí, hay dos preguntas que me gusta hacer. Una la respondiste al principio, pero hay otra que seguramente ya hiciste en alguna de las terapias que hiciste, pero si tenés que darle un mensaje al Fermín, ese chico que estaba enojado con la situación, que no encontraba lugar donde descargar, ¿qué te gustaría decirle hoy con el diario del Fermín de hoy? Mira, una de las razones más grandes por las cuales yo le dedico a la educación, que creo que en parte tiene mucho que ver con la razón por las cuales mis padres le dedicaban a la educación, por las cuales mis abuelas le dedicaron a la educación, tiene que ver con esta cuestión de poder mirar a los ojos esas versiones pasadas tuyas que habitan hoy en día en otro cuerpo y en otro nombre, para poder decirles todo va a estar bien. Pero no solamente todo va a estar bien porque el tiempo va a hacer que esté bien, sino realmente hay otras maneras de ver la vida, hay otras salidas, hay otras herramientas. Yo te las voy a acercar. Puedes pedir ayuda, puedes pedir contención, hay nobleza en, en saber decir que no sabes, hay mucha nobleza en saber decir dame una mano, como hay mucha nobleza en saber decir estoy para vos. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso. No sé si hoy en día le daría un mensaje en particular a ese niño enojado que no le daría a otra persona en la cual lo veo reflejado cuando charlo. Entonces creo que todo lo que estuve compartiendo en este rato que estuvimos charlando tiene que ver con lo que le diría a esa persona, porque tiene que ver con mi aprendizaje y tiene que ver con mi historia. Entonces, te amo, creo que es lo mejor que le podría decir, o demostrar el amor, que es la fuerza más grande que mueve al mundo. El poder darle un abrazo a esa persona y simplemente con un abrazo hacerla darse cuenta que no va a estar sola, tipo un abrazo de verdad, sentido, eso de lo que te querés quedar agarrado un rato. Creo que para mí esa es la mayor demostración, el dedicarles tu tiempo y tu atención a alguien, más allá de las palabras que le puedes llegar a decir que le pueden hacer un clic para toda la vida, como pueden no significarles nada en absoluto. Gracias, hermano. Eh, Gracias a vos, amigo. la otra pregunta era esto de que creías que por ahí encapsulado definía a tu persona, la hice al principio. Y en Quería tu mejor versión, justamente buscamos este camino, a qué es lo que haría nuestra mejor versión. Si tuvieras que hacer una receta con los ingredientes que formen esa mejor versión, ¿qué te gustaría ponerle? Para mí, esfuerzo, o sea, no vas a obtener resultados distintos sin esforzarte. Repito, como dije antes, no sacrificio, porque no tiene que haber lucha o resistencia, sino esfuerzo. Constancia, que creo que es algo que siempre eh,
me dio un poco ahí como la nota en ciertos aspectos, el hecho de ser constante, porque, a ver, esfuerzo me puedo esforzar hoy y después de tomarme 2 semanas de vacaciones, ahora el esfuerzo de manera constante sí o sí trae, trae resultados y mucho, pero mucho, 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 mucho error. Todas las equivocaciones posibles. Cuanto más tenga de error la receta, más efectivo va a ser el resultado de éxito. Hermano, gracias por tu tiempo, por todo. Para la gente que está del otro lado, si te tiene que seguir en tus proyectos, en tus cosas. 0800 Barber para todo. Mi alias también. Em, ¿Y cuánta plata hay en la cuenta de banco? La verdad, gracias. Gracias, Artis, por el espacio. Gracias, Santi, que está del otro lado de la cam. Em, Gracias, deseado. Gracias, deseado. Pero es muy especial, amigo, hacerlo acá, lo sabes. Amigo, estoy agradecidísimo primero porque me hayas pedido. Creo que cuando antes de abrir el espacio habíamos hablado un montón de veces de che, ¿quién quiere estaría que el artista Dami pueda grabar un podcast y que haya tu mejor versión esté acá? Así que primero agradecerte y después agradecerte por traer este ser increíble y hacer presencia a esto es algo que me voy a completamente, así que agradecido con los dos de que se sientan cómodos en el espacio. Re amigo alto sí yo. Espacio suyo, así que gracias por estar acá. Te amo, hermano. Te amo. Nada, gracias a todos los que llegaron hasta el final del episodio. Gracias por ver. Espero que lo hayan disfrutado. Es el primer episodio de este año. Y la verdad que era muy especial para mí al poder arrancarlo con Fermín. Nada, de verdad. Saben, bueno, cosas más banales y terrenales. Suscribirse, dar me gusta, comentar esas cosas. Nada, si se quedaron hasta esta altura y no se suscribieron, Claro. comentaron, ya está, no volvemos a grabar nunca más. Lo dimos todo. Nada, de verdad, gracias. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Espero que tengan linda semana, lindo día y nos vemos. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias ahí por el espacio, por el valor, por todo. Gracias, Santi, también. Che, amigo. Un placer, amigo. Realmente muy agradecido de haberte escuchado y haberte, algo me parece increíble y que me pasa con cada vez que consumo, que haría tu mejor versión, como tiene el poder él de poder expresar, Sí, o sea, lo para que mí que uno